Bien, ok, good afternoon, welcome to your class again. Esta es la lección número 19, que es sobre food and eating habits, que es el tema que estamos manejando. Y bueno, es la última parte de este tema, que es quantifiers and containers. Vamos a ver el tema de los quantifiers, que es muy interesante, cómo hablar acerca de cantidades de comida y básicamente poder también hablar acerca de, en el caso de la comida, los contenedores de cierta comida, pues, específicamente los uncontables. Bien, primero que nada, ¿qué tenemos que saber de este tema? Bueno, ¿qué son los quantifiers? Dice, quantifiers are words that are used to state quantity. They answer the questions how many and how much. Quantifiers can be used with plural, countable nouns, uncountable nouns, or both. Bien, dice que los quantifiers son palabras que son usadas para determinar el estado o la cantidad de algo. Y son la respuesta de las preguntas cuánto, cuántos, ¿sí? Los quantifiers pueden ser usados con plurales contables, con sustantivos no contables plurales, o también con uncontables, ¿sí? O ambos. Esto es lo primero que tenemos que diferenciar entre lo que es un countable y lo que es un uncountable, ¿sí? Primero que nada, ¿qué es un countable? ¿Qué es un countable? En inglés tenemos dos tipos de sustantivos. En este caso son los contables y los incontables. Como su nombre lo dice, para diferenciarlo solamente hay que pensar cómo manejamos estos productos o estos artículos, si los manejamos por piezas, si los contamos por pieza, o bien si los manejamos para poderlos cuantificar, tenemos que pesarlos o que medirlos en jarras, vasos, tazas, kilos, etcétera, ¿no? Básicamente esas son las diferencias entre un countable y un uncountable. For example, dice aquí, some things are always countable. Algunas cosas siempre son contables, como por ejemplo, there are two tables, ya vimos there is, there are, que significa hay, entonces aquí es un plural. There are, hay, two tables, dos mesas. O there is a lot of work. Bien, ¿cuál es la diferencia? Las mesas las podemos contar por pieza, one table, two tables, three tables, pero el agua no podemos contar one water, two water, three water, no. Para contar el agua necesitamos cantidades, maybe liters, litros, or maybe bottles, botellas, or maybe cups, tazas, or maybe glasses, vasos, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es incontable? Dice, some things are always incontable. Algunas cosas son siempre incontables, como por ejemplo el agua. El agua es incontable. No podemos contar one, two, three, sino tenemos que usar containers, ¿sí? O unidades de medida, ¿no? Para poder contar. Dice, however, many foods are both, are countable and uncountable. Por ejemplo, dice, o como quiera, algunas comidas son contables e incontables. Por ejemplo, el huevo, si es huevo duro, pues podemos contar 1, 2, 3, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, etc. Y si es comida, ya el huevo revuelto, pues no lo podemos contar, simplemente es a plate, ¿no? Un plato, a plate of eggs, or a plate of scrambled eggs, or a plate with eggs and ham, for example, ¿no? So, aquí habría que diferenciar un poquito entre lo contable y lo incontable. Del lado derecho tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos uncontables y tenemos contables, ¿sí? Los contables, por ejemplo, tenemos fruits. ¿Qué son fruits? Frutas. Los veggies o vegetables, que son vegetales. And things, cosas. Things significa cosas. Por ejemplo, ball, table, chairs, pencils, etc. So, countables are things that we can count. Son cosas que podemos contar. So, uncountables, es cosas que no contamos de una por una, como por ejemplo ahí tenemos sugar, que es azúcar, luego milk, que es leche, sorry, y jam, por ejemplo, mermelada, ¿no? La mermelada no es contable, se cuenta por jarras, por frascos, por cucharadas, etc. Bien, aquí podemos más o menos ir dando una idea de lo que es la diferencia entre countables and uncountables. ¿Ok? Bien, hay que recordar there is, there are, ya lo vimos en el uso de
de lo que hay y lo que no hay, ¿sí? Eso significa there is, there are, lo ocupamos para plurales, there is para singulares o para cosas uncountables. ¿Ok? Bien, vamos a ver lo que sigue. Y es lo siguiente. Bien, vamos a ver aquí, nosotros tenemos en pantalla countables and uncountables, ¿sí? Tenemos del lado izquierdo algunos ejemplos de artículos que son contables y del lado derecho artículos que son incontables. Por ejemplo, en los contables tenemos a bun, un panquecito, a sandwich, an apple, an orange, a burger, a fries, eggs, salad, vegetables, cookies, potatoes. Tenemos tomatoes, carrots, hot dogs, candies, olives. Tenemos también peanuts, que son cacahuates, pancakes, onions, watermelon, pea, grapes or cherries. Son más que nada, estamos hablando de frutas, verduras o objetos que son contables por pieza. Por ejemplo, salad, que es ensalada, pues podemos decir a bowl of salad, ¿sí? Dependiendo la en que lo contenga, ¿no? En el caso de los chícharos, ¿no? También puede ser contado dependiendo el contenedor. Y del lado de los incontables tenemos, por ejemplo, bread, que es pan, fruit, juice, meat, rice, cereal, jam, milk, coffee, sugar, flour, salt, soup, cheese, honey, butter, ¿sí? Etcétera. Es decir, son lo que son artículos que no contamos por pieza, que tenemos que contarlos por rebanada, por cucharada, por taza, por vaso, por litro, por kilo, por gramo, etc. Básicamente esa es la diferencia entre un countable y un uncountable, ¿sí? Un artículo que es contable y un artículo que es incontable. Bien. Ahora, para poder, un artículo que es uncountable, para poderlo hacer countable o para poderlo manejar como contable, ¿sí? Tenemos que utilizar los containers, que es lo que les decía hace un momento. What is a container? ¿Qué es un container? Bueno, un container es el recipiente en el cual podemos contener lo que es productos incontables, como el caso de la leche y el azúcar. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos a bottle, una botella. ¿Qué podemos meter en una botella? Bueno, a bottle of water, a bottle of wine, a bottle of milk, a bottle of beer, una botella de lo que tú quieras, ¿sí? A bottle, a bottle. Entonces, en este caso es a bottle of milk, por ejemplo. A glass, ¿no? Que podría ser un vaso, una copa, ¿no? A glass of water, un vaso de agua. A glass of wine, a glass of beer, a glass of whatever, lo que sea, un vaso de. A jug o a pitcher, ¿sí? Es una jarra de. A jug or a pitcher of water, a jug of juice, a jug of milk, ¿sí? Una jarra. Es jug o pitcher. También la palabra pitcher es utilizado para hablar de una jarra. Pitcher. Aquí lo escribí. Pitcher o jug, es lo mismo. Luego tenemos a cup, que es una taza. A cup of tea, a cup of coffee. A packet, un paquete. A packet of tea, a packet of cookies, a packet of whatever. Todo lo que venga en caja, en paquete. A packet. A jar, un frasco. A veces nosotros confundimos este con este, ¿sí? Decimos a jar, me suena como una jarra, pero no. A jar es un tarro o un frasco, ¿no? Un tarro o un frasco. Si queremos decir jarra, es a pitcher or a jug. Tomen nota de ello, porque casi siempre hay confusión entre pitcher y jar. Luego tenemos a loaf, que es una pieza, a loaf of bread. A slice, que es una rebanada de pan, ¿sí? Entonces tenemos aquí a loaf, pieza completa, slice, rebanada. A carton of milk, a carton of egg, todo lo que venga en un cartón, ya sea líquido o sólido, es cartón.
A can. A can es una lata de. También hay un sinónimo que es tin. Tin también significa lata. Aunque en algunos, ¿cómo podríamos decir? En algunas regiones, la diferencia de tin y can puede ser de la forma. Por ejemplo, a tin of sardines, una lata de sardinas, sabemos que son diferentes, ¿verdad? Son más cuadraditas, ovaladitas, en fin. Y una lata de refresco, por ejemplo, es cilíndrica y es a can. Sin embargo, realmente no hay una diferencia importante. Prácticamente podemos decir que es un sinónimo entre a tin or a can. De hecho, en Estados Unidos es muy poco usual la palabra tin para una lata. Es más usual a can, una lata. Y en Inglaterra sí es muy frecuente el uso de la palabra tin, que significa lo mismo. Bien, tenemos aquí otro ejemplo de a bottle, otra botella, en este caso of Coke, de coca. A bowl es un tazón. Muchos de mis alumnos se aprenden este bowl por el Super Bowl, el super tazón, el Super Bowl, ¿verdad? A bowl of sugar, a bowl of fruit, a bowl of cereal, por ejemplo, un tazón de cereal, a bowl of cereal, todo lo que sea en un tazón, ¿sí? Luego tenemos lo que es a kilo, un kilo, a kilo of meat, a kilo of sugar, a kilo of chocolate, no sé, cualquier cosa que sea medible en kilos. A bar, que sería una barra, a bar of chocolate, a bar of soap, una barra de jabón, una barra de chocolate. Abusados con esta palabra, soap es jabón y soup es sopa, ¿eh? Este es soap, jabón. Sopa es soup. A bar of chocolate, una barra de chocolate. A piece of chocolate, una pieza. Hay muchas cosas que también vienen por piezas. A piece. A piece of cheese, for example. A piece of cake, un pedazo de pastel. A piece of pie, un pedazo de pie. ¿Sí? Todo lo que es rebanada puede ser slice o también puede ser a piece, una pieza. ¿Sí? Or a piece of furniture, una pieza de mueble, ¿no? Un mueble, ¿no? Una pieza. Bien, estos se llaman como contenedores, ¿correcto? Estos generalmente se utilizan para depositar o llenarlos con productos o alimentos que son incontables, es decir, que no contamos uno por uno, no digo un agua, dos aguas, no, digo a jar, a jug, a cup, a glass, a bottle of water, ¿no? Tenemos que utilizar un contenedor para hablar del agua, o ya cuando hablamos de cantidades, pues hablamos de litros, a liter, o a gallon, etc. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que saber de los containers? Bueno, aquí algo muy importante, ya lo habíamos visto, some y any. Some significa algunos, any significa ningunos, ¿sí? Ya en la ocasión anterior dijimos que some lo utilizamos para oraciones positivas, para lo que es afirmativo, algo que sí hay, ¿sí? Algo que sí hay, algo que estoy diciendo que sí hay. Por ejemplo, there is some rice, ¿sí? Se utiliza tanto para contables como para incontables, para contables and uncontables. Por ejemplo, there is some rice. El arroz es uncontable, es incontable. No cuento arrocito por arrocito, ¿verdad? El arroz lo cuento por kilos, por tazones, por ollas, por lo que sea, pero no por bolsas, pero no lo cuento uno por uno, un arrocito no. Por eso es uncontable, ¿sí? El arroz, el frijol, la avena, el cereal, todo eso es uncontable. Entonces, utilizamos, si queremos decir hay algo de arroz, diría there is some rice. Ya vimos la expresión there is, there are. En el caso de los uncontables siempre utilizamos there is some rice, hay algo de arroz, there is some rice. Y en el caso de los contables, por ejemplo, I have got some apples. También utilizamos la palabra some. Las manzanas son contables, porque esas sí las puedo contar, una manzana, dos manzanas, tres manzanas, etc. Entonces son contables. Y bueno, en este caso no utilizamos there is, sino utilizamos el have got, que también ya lo hemos visto, que significa tener. ¿Sí? I have got, yo tengo algunas manzanas. ¿Sí? I have got some apples. También se utiliza para pedir o ofrecer algo. Por ejemplo, can I have some wine, please? Puedo tener, cuando vamos a un restaurante, ahora que vimos el tema de asking or eating habits at the restaurant, at the menu,
vimos que podemos pedir algo. Entonces, cuando tú vas a un restaurante a pedir algo, can I have some wine? Sí, puedo tener algo de vino, me puede dar algo de vino. Would you like some water? ¿Quiere algo de agua? Este generalmente lo ocupamos en las conversaciones de restaurante. Some, ¿sí? Water, wine, milk, etc. Sugar, salt, por ejemplo, que es lo que más pedimos en un restaurante. Ahora, any, que significa ningún, ninguna, alguna también, pero en forma negativa, siempre va a aparecer en enunciados negativos y siempre va a aparecer en preguntas, ¿sí? Por ejemplo, there aren't any apples, no hay ninguna manzana, o there isn't any milk, no hay nada de leche, any, no hay ninguna leche, no hay nada de leche, no hay ninguna manzana. Si se dan cuenta está there aren't, que es un negative, y there isn't, que es un negative también. Y en interrogatives, are there any oranges? Is there any sugar? ¿Hay alguna naranja? ¿Hay algo de azúcar? ¿Sí? Es decir, aquí no lo interpretamos, no lo traducimos como ningún, sino como algún, ¿sí? Pero está en forma interrogativa, por lo tanto utilizamos any. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de some y any? Que lo ocupamos tanto para countables como para uncountables, indistintamente, pero que some lo vamos a ocupar en affirmative y en preguntas que tienen que ver con el restaurante, ¿no? Que vemos aquí abajo, en esta parte, ¿sí? Con pedir algo en el restaurante. Pero de ahí en fuera, todas las negativas y todas las preguntas, especialmente con are there e is there, siempre vamos a utilizar any, ningún o ninguna, ¿correcto? Any siempre es para negatives y para interrogatives. Vuelvo a repetir porque ahorita vamos a hacer un ejercicio. Y some es para afirmativas y solo para preguntas del restaurante. Si te gustaría un poco más de agua, te gustaría un poco más de vino, un poco más de cerveza, de sal, etc. Solo ahí utilizamos some en este tipo de preguntas. Pero todas las demás preguntas, y sobre todo que son are there y is there, siempre va any. ¿Ok? So, vamos a ver, continuar ahora con dos palabras o dos preguntas que también ya hemos visto, nada más que nos quede bien claro cuando utilizamos una y cuando utilizamos otra. Utilizamos how much y how many para preguntar cantidades. Ambas significan cuántos, cuántas, cuánto, cuántas, ¿sí? O cuántos, cuántas. Ambas preguntas significan lo mismo, tanto how much como how many significan cuánto, cuántas. ¿Cuándo usamos how much? Para preguntas con objetos o sustancias, sustantivos incontables. Ya dijimos que incontables es azúcar, arroz, agua, leche, café, cosas que no se cuentan, ¿sí? Por ejemplo, how much money, incluso el dinero también, el tiempo también es uncountable, el tiempo. How much time do you have? ¿Cuánto tiempo tienes? How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Sí? How much? How much sugar are there in the kitchen? Eso es muy importante porque ahorita vamos a hacer un ejercicio con how much, how many. Entonces, si yo voy a preguntar de artículos incontables, siempre voy a utilizar how much. How much milk do we have? How much water do you want? How much, lo que sea incontable, utilizamos how much. Y cuando vamos a hablar de countables, utilizamos how many, ¿sí? Por ejemplo, how many students are there in the school? ¿Cuántos alumnos hay en la escuela? How many chairs are there in the kitchen? ¿Cuántas sillas hay en la cocina? Todo lo que se pueda contar o se pueda contestar como there are 2, there is 1, there are 3, there are 10, 11, 100, etc. Se pregunta con how much, con how many, perdón, sorry, con how many. Y todo lo que no sea contable, que se tenga que contestar a cup, a bottle, a few, a little, a lot, se contesta con how much. How much, ¿ok? Tenemos del otro lado algunos ejemplos de contables. How many apples are there? There are 2. How many? ¿Por qué? Porque las manzanas son contables, se pueden contar. Uncontables. How much rice do you want? A bowl, un tazón. El arroz es uncountable. Entonces, ¿cuánto arroz quiere? Un tazón, por favor. Esto no en un restaurante, a lo mejor en una tienda, ¿no? Estás comprando. How much? How much? Porque si fuera en un restaurante sería, would you like some rice? ¿Le gustaría algo de arroz? ¿Sí? Pero esa es otra historia. Ahí es donde utilizamos el some, ¿ok? How much? Uncountables, ¿sí?
how much in contables y how many para contables. ¿Ok? Bien. Vamos a ver un pequeño videillo. ¿Sí? Precisamente acerca de los quantifiers. Ok, perfecto. Bueno, nuevamente que nos recuerda el video que el how much es para uncountables y el how many para countables. En el caso de, de la última parte que nos pone aquí, el any y el sum es para countables, ¿sí? Y el any es para uncountables, ¿ok? Recuerden que al final estaremos poniendo los links de los videos para estar practicando y estar repasando este tema, ¿correcto? Bien, vamos a realizar algunos ejercicios en línea, para los que están en línea ahorita, y vamos a dejar este video para, perdón, a terminar la grabación de este video para el canal. Así es que, por el momento, ha sido todo. Thank you for coming and see you next time.